Buenas tardes a todos y bienvenidos al penúltimo webinario de la temporada ordinaria de Value School. Estamos en 9 de diciembre aquí en Madrid, todavía en la sede, en tiempo en que por ahora estamos solos, sin público y sin invitados. Todos estáis al otro lado de la pantalla. Hoy vamos a hablar de economía y de un libro en especial que voy a presentar a continuación, pero antes quiero daros algunos anuncios. Como sabéis, es temporada de regalos, de buenos deseos. Y aquí tenemos algunos que os pueden gustar. Los libros de Value School siempre son un fantástico regalo. Tenemos una colección de clásicos modernos, como yo digo, de la inversión. El último título ya ha salido, se llama Rendimientos de Capital, el libro de Edward Chancellor sobre Marathon Asset Management, lleno de casos prácticos e ideas de inversión, bueno, de esta exitosa gestora de inversiones que podéis buscar en Internet si queréis conocer algo más de ella. Y el siguiente título que hemos sacado en la colección, esta vez no de inversión, sino de política, es El lado correcto de la historia de Ben Shapiro, que también le conoceréis seguramente muchos por sus vídeos, sus apariciones en radio y televisión, especialmente en los Estados Unidos. Bien, los libros ya están disponibles y también está disponible algo que os va a gustar mucho a los que estéis más inclinados hacia la inversión, como es la traducción de Value School de la carta anual de Berkshire Hathaway, el conglomerado que es propiedad de los accionistas y, por supuesto, de Warren Buffett, el hombre más rico del mundo, o por ahí le anda. Pues bueno, todos los años, desde el año pasado, ya van 2 ediciones, traducimos la carta y la editamos para que sea fácil de leer y de estudiar. La tenéis ya disponible en la cajita de comunidad del canal de Value School de YouTube. Ahí simplemente pincháis en comunidad y veis la cajita y vais al enlace, dejáis vuestro correo, vuestros datos y os lo descargáis en PDF automáticamente, gratis, como tantas cosas de las que hacemos. Y también os quiero decir que el día 16, la semana que viene, el miércoles, jueves y viernes, tenemos el Winter Summit de Value School, que es la escuela de invierno con la que vamos a decir adiós a este anómalo y extraño 2020. Tenéis todas las sesiones en la zona de eventos de la página web y os podéis inscribir gratuitamente, como siempre, una a una. ¿Que si lo vamos a publicar después como curso? Supongo que sí. No sabemos cuándo, pero vamos, lo más seguro es que acabemos dando salida, si no en el canal de YouTube, sí desde luego en Value Academy como curso gratuito, pero eso más adelante. Os animo a que vengáis a las sesiones porque siempre está bien que estéis allí, preguntéis y habléis con los ponentes que estarán encantados de responder a vuestras preguntas. Como también lo está, evidentemente, José Carlos Gómez Borrero, que es quien me acompaña hoy al otro lado de la pantalla. José Carlos es licenciado en Ciencias Económicas y doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Complutense y la Politécnica de Madrid. Ha sido profesor durante más de 30 años en las Facultades Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid y de La Laguna en Tenerife, así como en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Además del libro que nos trae hoy, que se llama, como veis aquí, Una corona de laurel naranja, es autor de, atentos, 14, ni más ni menos, 14 obras de teatro que escenifican problemas del mundo económico en general y de la teoría de juegos en particular. Ahí es nada. José Carlos Gómez Borrero, bienvenido a Value School, un placer tenerte aquí. Buenas tardes, Luis. Oye, José Aquí Carlos, estoy dispuesto a lo que tú quieras. Oh, pues perfecto, esa es la actitud. Oye, por empezar, este libro, antes de que entremos más en materia, ¿dónde se puede comprar? Que eso siempre es importante. ¿Dónde está disponible? ¿En librerías o directamente en Amazon? Directamente en Amazon lo podéis encontrar. Lo tenéis en digital y también en papel. Vale, o sea, perfecto para lectores de Kindle y también edición en papel. Aquí la tengo yo, fueron tan amables de enviarme un ejemplar. Se titula Una corona de laurel naranja. ¿Por qué se titula así, José Carlos? Pues el naranja es el color que tienen los economistas, es el color de sus cordones, de sus birretes, etc. Una corona pues puede tener porque es una coronación a una serie de personas y además porque lo concede el Banco de Suecia, que entrega un premio de 7 millones de coronas suecas. Y bueno, el laurel es el símbolo de la excelencia, de los Juegos Olímpicos, donde se coronan a los privilegiados y a los magníficos representantes, en este caso, de la economía. Perfecto, bueno, pues el subtítulo del libro deja muy claro el contenido, son aportaciones fundamentales de los premios, atención, Nobel, según la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, se debe pronunciar como palabra aguda en español, Nobel, aunque la pronunciación Nobel es también muy común en España. Bueno, pues son los premios Nobel de Economía, son semblanzas de cada uno de los premiados desde el primer año de concesión del premio, que no fue
1901, que es cuando se empezaron a dar los premios Nobel, pero de la química y de la física. ¿Cuándo fue el primer premio Nobel de Economía, José Fue Carlos? en el año 1969 y lo concede el Banco de Suecia. No es la Fundación Nobel lo administra, lo constituye, pero realmente quien lo patrocina es el Banco de Suecia. O sea, que no son de los premios más antiguos que digamos, de la fundación, que es relativamente reciente. Es algo que me sorprendió conocer cuando leí el libro. Entonces, ¿se han otorgado cuántos hasta la fecha? Uno cada año desde el 69, pues unos... Pues los 50 primeros años, que son los que se refunden en el libro, son 81. Después de eso, como la vida sigue, ha habido 2 años más que han dado a otros 5 Nobeles adicionales. En Bueno, total 5. 86 hasta este momento. Vale, 5 además, y tú nos tienes preparada una primicia, ¿verdad? Cuéntanos un poco, porque vamos a dejar un enlace de descarga en la caja de descripción del vídeo cuando se publique en el canal de YouTube, para que los amigos que quieran saber más se puedan descargar. ¿Qué nos habéis preparado, José Carlos? Bueno, pues como la vida sigue, el premio Nobel después del 50º año, pues viene el 51º y efectivamente ha habido 2 años más en los meses de octubre, que es cuando se entregan estos premios, y ha habido 5 más, que son los que también he hecho una semblanza de estos 5 magníficos elementos y que estarán a disposición del que lo quiera descargar. O sea, es un documento en primicia de los 5 perfiles, 5 pequeñas semblanzas de 3-4 páginas de los 5 últimos premios, escrito por ti y a disposición de todos los que quieran descargarse el documento como una especie de degustación de lo que contiene el libro, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y encima gratis. Pues fenomenal. Vamos a entrar en materia. Oye, una cuestión. ¿Algún año se dejó de dar este premio de economía o se ha dado puntualmente todos los años? Todos los años se ha concedido, incluso a más de uno, como es lógico, porque si son 81 entre 50, se puede dar estatutariamente hasta 3. Es verdad que el premio de las 7 millones de coronas suecas, que equivale aproximadamente a $1 millón, se lo tienen que repartir si son más de uno. Pueden ser 1, 2 o 3. Y efectivamente siempre se ha dado, no ha sido como los otros premios Nobel, que no se entregaron durante la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Vale, Hay muy 5 bien. años en que no hay Nobeles o Nobeles. Vale. Aparte de la dotación económica que has comentado ya, ¿hay otro tipo de privilegio o compensación, recompensa que Bueno, se les que la da también un acompañe? diploma, se les da un diploma, una medalla. Normalmente se les invita a dar grandes conferencias y, entre otras cosas, una de las grandes ventajas es que estemos hablando de ellos en estos momentos. O sea que... Claro que sí. Oye, ¿y qué criterios se siguen para concederlo? Y bueno, ya has dicho que es la academia, pero ¿quién conforma el tribunal y qué criterios siguen para conceder estos premios? El tribunal lo forma el Comité Nobel, pero no conviene decir quiénes lo forman porque entonces habría presiones muy grandes. Eso se conoce a posteriori. A veces lo preside algún premio Nobel anterior. Pero todos los años, en octubre, que es cuando se concede, se invita a unas 70 universidades, 70 departamentos de teoría económica de los distintos países del mundo, por supuesto a todos los escandinavos. Además, se invita cada año a 6 universidades adicionales por sorteo, a todos los premios Nobel que sigan vivos, que en estos momentos son los Nobel de Economía, naturalmente 42, y luego a todos aquellos que el Comité de Adjudicación considera que pueden aportar algo a la situación actual o a los problemas que están en este momento en vigor. Muy bien, José Carlos, ¿el Nobel se concede a toda una producción académica, en este caso de economía, o solamente a algunos artículos? Y una pequeña pregunta también añadida a esta es, ¿se premia a la producción reciente o se puede premiar a algo que se haya publicado, algún trabajo, alguna investigación anterior, décadas, digamos, atrás? Bueno, pues hay de todo. Por supuesto, hay premios a toda una carrera, como es el caso de Samuelson, o Higgs o Arrow, que son personajes que han contribuido de una forma global durante toda su vida. Sin embargo, también hay premios a un artículo, concretamente el artículo más conocido, más famoso de todos, más citado por toda la cátedra, es el que hace Ronald Coase sobre los problemas sociales y sobre las externalidades, el que una persona que abre una penitenciaría cerca de un barrio, pues genera externalidades negativas,
o si abren una boca de metro en un determinado barrio, genera externalidades positivas. Ese es un artículo por el cual se premia a Coase, igual que a Akerlof, por el famoso artículo de los coches de segunda mano, que realmente ha sido la demostración más palpable de la confianza de una persona, que es comprarle un coche de segunda mano. El que sabe realmente cómo está el coche es el vendedor. El pobre comprador tiene que establecer pues, un acto de fe, ¿no? Y todo eso ha dado lugar a la información asimétrica, a una serie de conceptos en economía que son muy utilizados posteriormente, ¿no? Oye, como buen conocedor del premio que eres, ¿también se otorga por, no sé, por modas políticas o son criterios estrictamente académicos? Bueno, los suecos presumen exactamente de ser muy neutrales. De hecho, en el año 74 le conceden el premio al único que en principio lo rechazó, que es Gunnar Myrdal, un conspicuo socialista sueco, pero se lo concedieron al mismo tiempo que a Friedrich von Hayek, que es el gran representante del liberalismo económico. Entonces, cuando ve Gunnar que se lo han entregado con ese guiño de decir yo quiero ser neutral, se lo doy a unos y a otros, Myrdal rechaza el premio, pero luego al final se lo piensa mejor y va por sus 3,5 millones de coronas suecas y acepta el premio, naturalmente. Madre mía. Bueno, no voy a hacer comentarios, pero es curioso, ¿no? Que primero lo rechace y luego se lo piense mejor. Y, por bueno, cierto, la verdad es que le convenció a su mujer que era otra premio Nobel de la Paz, que le convenció, francamente. O sea, los Myrdal tienen 2 premios Nobel en casa, ¿no? No está Madre mal. mía. ¿Se ha dado algún caso en que se haya concedido a un matrimonio en la misma disciplina? Concretamente el año pasado. El año pasado se lo concedió a una francesa norteamericana, casi todos están, hay multitud de nacionalidades que se han posteriormente nacionalizado norteamericanos, que es Esther Duflo, la mujer más joven en recibir un premio, la mujer y el hombre, o sea, es la que tiene el récord de recibirlo nada menos que con 47 años. Y está casada con un indio también nacionalizado norteamericano, con un nombre innombrable, impronunciable, Impronunciable. bueno, lo sé escribir, leer es más difícil. Efectivamente, es el único matrimonio en economía que ha recibido el premio Nobel. En las otras disciplinas hay matrimonios también, como los Curie, etc. Vale, te iba a preguntar, antes de entrar más en materia, temas que están tan de moda ahora, ¿cuán diverso o inclusivo es este premio? Es decir, ¿se ha dado al mismo número de hombres que de mujeres? ¿Hay predominio de los hombres? ¿Se Hay ha dado, predominio digamos, en absoluto. todo? Sí, absoluto de los hombres. Predominio absoluto hasta el extremo de que de los 86 premios Nobel, 84 son hombres y solamente 2 mujeres. La que acabamos de mencionar, Esther Duflo, y una encantadora Elinor Ostrom, que se dedica a hablar de los bienes comunes, esos que aparentemente no son de nadie y son de todos, como son el mar, la climatología, etcétera, y que además tiene una referencia en su magnífico libro sobre el tema al Tribunal de las Aguas de Valencia. O sea que ahí salimos mencionados por esta deliciosa mujer del año 2009. Hasta el año 2009 no hay ninguna mujer que reciba el Premio Nobel de Economía. Y en cuanto a nacionalidades, ¿tú dirías que son predominantemente estadounidenses o también, sí, no sé, hay no, es chinos, hay abrumador. africanos? Dime. Es abrumadora, porque los que no son americanos son nacionalizados americanos. Realmente Estados Unidos ha acogido a toda una serie de intelectuales y los ha introducido en sus grandes universidades. Prácticamente aproximadamente la mitad son norteamericanos o nacionalizados norteamericanos. Africanos no hay ninguno. Asiáticos hay el marido de Esther Duflo y Amartya Sen, que es un hombre muy especial porque es conocido también como la Madre Teresa de la economía, porque es un hombre muy preocupado por el tema de la desigualdad y del tercer mundo, y que además, predicando con el ejemplo, todo el premio lo entregó a obras benéficas y a ONGs y obras de caridad. Qué interesante. ¿El Premio Nobel de Economía se entrega siempre a economistas, José Carlos? ¿O ha habido años en que lo han ganado académicos de otras áreas? Pues concretamente, por supuesto no, o sea, no solo economistas lo han recibido, sino también psicólogos, historiadores, abogados
incluso un ingeniero agrónomo, que además es especialmente notorio porque es el padre del capital humano, el que decide que los tres elementos clásicos de la tierra, el capital y el trabajo, pueden ser muy abundantes en determinados países y, sin embargo, a pesar de eso, no levantan cabeza. Países extensísimos, con recursos naturales extraordinarios y con cantidad de personas dispuestas a trabajar enormes, y sin embargo, pues tenemos ahí los estados fallidos. Entonces dice que tiene que haber otras cosas, además de eso, y eso es el capital humano, que es la educación, que es la sanidad, que es, pero no una educación cualquiera, sino lo divide incluso en la educación infantil, al cual me parece importante señalar, porque los niños son como esponjitas y precisamente cuando están tan pequeños aprenden cosas tan importantes como a hablar, a andar, a querer. Y dice Sutz que en esa época habría que educar no solamente a los niños, sino a los padres para que eduquen a los hijos en la educación de valores, de la música, de las relaciones humanas, de la confianza. En fin, algo muy interesante, un ingeniero agrónomo de Dakota del Sur. O sea que, y sobre todo lo que últimamente se está premiando extraordinariamente son a los psicólogos, porque están diciendo que, bueno, el hombre no solo actúa por motivos materiales, como podría decir el paradigma del Homo economicus, sino que actúa también por sentimientos, y sentimientos que unas veces son favorables, como puede ser por amor, o por odio, o por venganza, y que todos esos elementos forman parte de las decisiones de todos los elementos que estamos actuando económicamente, aunque no lo sepamos. Es interesante lo que comentas porque es cierto y que hay por lo menos diría yo que 2 nombres de premios Nobel de Economía psicólogos muy conocidos. En España hemos tenido recientemente 2 libros suyos. Uno, estoy pensando en Daniel Kahneman, por ejemplo, y en Richard Thaler, que los ha publicado creo que Debate y Deusto. Por Se han vendido supuesto. muy bien. Kahneman es el gran psicólogo y el hombre, vamos, Kahneman lo recibe junto con Vernon Smith, que es el primero que establece experimentos en economía, una ciencia social que se hacen experimentos y tiene un departamento exclusivamente dedicado a hacer este tipo de experimentos, mandando, por ejemplo, currículums vitae exactos a una determinada petición de trabajo, salvo con una diferencia, que la fotografía es de un hombre o es de una mujer, o es de piel blanca o de piel negra, y haciendo una serie, bueno, os estoy explicando simplemente uno de los experimentos que hace y que lleva a resultados extraordinariamente significativos. Oye, entonces dirías que las aplicaciones, bueno, que lo que estos investigadores producen no se queda solo en el mundo de la academia, sino que se transfiere a la economía aplicada de todos los días o incluso, como tú estás ahora explicando, es que estudian al propio ser humano. Es decir, que no es que estén, como se dice, en su propia torre de marfil con disquisiciones sobre el sexo de los ángeles, sino que son cosas del día a día, que no se premia simplemente la especulación económica, sino que realmente investigan problemas del mundo real. Por supuesto. O sea, concretamente, ya que has mencionado a Kahneman y el tema de la psicología, Kahneman te dice que realmente quien sabe de lo que está pasando en el mundo empresarial, en la economía, no es el gobierno, que recibe datos casi todos anticuados porque se los están enviando con cierto retraso, que quien realmente sabe qué es lo que está pasando es el camarero que ve que en una mesa piden cerveza en lugar de una botella de vino, o que las mesas no se cambian, no se renuevan sistemáticamente, o es una dependienta de una tienda de moda que ve que la gente no compra porque no tiene necesidad de comprar o no quiere comprar y prefiere ahorrar. Entonces, como consecuencia de esto, se ha establecido ya otro elemento nuevo, que es la confianza del consumidor, donde se pregunta a las personas qué creen que va a pasar en la economía. Es decir, no solamente el Estado es el que tiene los datos, sino los datos los tienen estas personas. Y dices, bueno, es psicología aplicada, diciendo, pues, por ejemplo, que por qué vas a pagar una propina en un restaurante donde no vas a volver. Y cosas por el estilo hacen que seas completamente
no completamente, pero sí bastante irracional en ocasiones. Ujú. Entonces, la psicología en estos momentos es una de las grandes fuentes de adelanto en los temas económicos. Y no solamente premian a, bueno, los premiados, quiero decir, no solamente son académicos, sino que algunos además tienen un perfil divulgador y combativo muy acusado, muy claro. Leyendo el libro me quedaba clara esa faceta en, por ejemplo, Paul Krugman, en, por ejemplo, Milton Friedman, en Gary Becker. Es decir, son personas que no solamente fueron prestigiosos en el mundo de la academia, sino que encima con sus columnas y artículos de opinión, no digamos ya Milton Friedman, con su serie de Free to Choose, libertad para elegir, es decir, querían llegar al gran público, transmitir, yo creo que además lo hicieron muy bien, estos que he mencionado, su saber económico a las grandes masas. Milton Friedman, concretamente, que es uno de los grandes referentes del liberalismo, es el único premio Nobel que fue abucheado al entrar en el concierto, en la sala de conciertos donde se entregan los premios, y alguien elevó la voz y dijo, libertad para Chile. Entonces Friedman dijo, mire usted, yo lo único que he hecho ha sido redactar una serie y dictar una serie de conferencias en Chile, que son las mismas que hice en China. Expulsaron a este elemento y recibió Friedman la mayor ovación que se ha dado nunca en una ceremonia de concesión de premios. Friedman, que era un hombre de una gran talla, a pesar de que solo medía 152 centímetros. Y bueno, pues en cuanto a Krugman, el problema que tiene es que escribe muy bien, porque fue candidato al premio Pulitzer, y claro, es un elemento que te dice las cosas tan bien escritas que da gusto creerle, porque lo dice muy bien. Es importante para conseguir el premio Nobel saber escribir en inglés, probablemente mejor que en castellano, porque tiene más difusión, y segundo, tener una buena redacción para que no resulten demasiado pesados los artículos que escriben. Bueno, diré a los amigos que escuchan el vídeo que el vídeo de esa escena que acabas de rememorar, del abucheo, bueno, de la ovación y la protesta de aquel activista pro Chile, entiendo yo, esa escena está en YouTube, se puede buscar y se ve al pobre Milton Friedman ahí con una cara de incredulidad ante lo que está pasando. Yo animo a la gente a que vaya y lo vea porque francamente ahí está, parece una falta de respeto muy grande, ¿no? Yo creo que todo tiene su lugar y quizá una entrega de premios no es un buen lugar para hacer activismo político. Oye, José Carlos, también hay premios Nobel que escriben manuales de economía. Lo digo porque leyendo el libro me he dado cuenta de que yo tuve un primer contacto con uno de ellos por mi carrera de empresariales, que fue Paul Samuelson, quizá el autor del manual de economía más vendido de la historia. Sí, se ha traducido a 40, probablemente más idiomas, y se han vendido millones de ejemplares. Y Friedman lo comentaba que, bueno, la razón de escribir aquel libro es porque él tenía 3 hijos, y 3 hijos varones, y probablemente buscando que llegase la niña, su mujer se embarazó y trajo trillizos, con lo cual pasó de 3 a 6 hijos. Bueno, yo me tengo que buscar algún plus económico para poder mantener el presupuesto de pañales, que se me ha multiplicado extraordinariamente. Y entonces escribió su manual, que, como sabes, los que hemos tenido que estudiar económicas y licenciarnos, pues hemos tenido que pasar por aprendernos el Samuelson, de sus 700 páginas primero, que luego revisa años después y que tiene prácticamente 1000. Oye, José Carlos, ¿ha habido modas o etapas en la concesión de los premios Nobel de Economía? Es decir, ¿ha habido quizás décadas donde los premiados procedían más de esta área de estudio? Otras décadas, a lo mejor, has hablado de la psicología, quizás sea esa una de las etapas. ¿Nos puedes comentar si ha habido años o periodos en que se ha premiado a investigadores de una rama y luego de otra? Pues efectivamente, o sea, el Comité Nobel está en el mundo, está presente en los problemas actuales, ¿no? Y en los problemas pasados. Y yo diría que se pueden dividir o distinguir a 4 fases básicas, ¿no? La primera es la que corresponde a toda una serie de economistas que están traumatizados por la Gran Depresión de los años 30 y por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todas estas personas son keynesianos, es decir, partidarios de la intervención del sector público en la economía, porque, como decía el propio Keynes,
puedes llevar al caballo a la fuente, pero no le puedes obligar a beber. Tú puedes regar la economía con billetes del banco, dinero fácil, pero si la gente en lugar de gastar prefiere ahorrar, pues no se consume y al no consumirse no se produce. Es decir, la intervención del Estado en momentos críticos viene a toda una serie, a toda una promoción de economistas que son los de la primera fase de los años 69 en adelante, son los primeros años. Esto termina cuando, como consecuencia de esa intervención tan importante de los Estados Unidos, generan una gran inflación como consecuencia de los gastos de la guerra del Vietnam y se produce un incremento de precios también extraordinario como consecuencia del embargo petrolífero árabe. Entonces, es imposible el poder seguir con ese ritmo y el Nixon Shock, que se llama en el año 1971, decide suprimir la convertibilidad del dólar en oro. Entonces, ahí se acaban los keynesianos y vienen, y ahí respondo a tu segunda fase. La segunda fase es más bien de los liberales, conservadores, digamos, la vuelta a la ortodoxia, la vuelta al mercado en lugar de a la participación del Estado. Entonces son Friedman, Stigler, Becker, Schutz, por ejemplo. Y todo esto termina también con el exceso de libertades no reguladas que dan lugar pues, a los famosos problemas de las hipotecas subprime, de los escándalos de Enron, en fin, de todo lo que supone una libertad no controlada y no regulada. Eso termina y viene una tercera fase, y perdona que me alargue porque creo que es importante decirlo, viene la desmitificación de la economía diciendo, señores, hemos estado estudiando el pasado, que es como estar conduciendo un coche mirando por el retrovisor. Y donde vamos a vivir es en el futuro. Hay que mirar hacia adelante y viene Robert Lucas y las expectativas racionales con una desmitificación de todo el homo economicus del que hemos hablado antes. Vienen los psicólogos, vienen los historiadores, vienen los economistas que se preocupan de aspectos no solamente materiales o empresariales, sino prácticamente de todo. Esto, bueno, termina con una cuarta fase. Bueno, la teoría de juegos en este momento, en esa tercera fase, es fundamental porque lo que decide los NAS, Schelling, etc. La teoría de juegos ha sido muy premiada con los Nobeles de Economía. Es decir, oiga, señores, no se miren ustedes el ombligo, no tomen solo decisiones pensando en su propia razón de ser, sino en que además de usted existen en el mundo competidores, existen clientes, existen proveedores. Y entonces la teoría de juegos no es más que una estrategia de distintas personas que están actuando en colaboración y en competición con otras. Y luego, últimamente, la última fase que estamos viviendo actualmente es donde los Nobeles están concediendo a los problemas actuales más importantes y más exigentes de nuestra situación actual, como es la contaminación, como es las desigualdades, como es el tercer mundo, las distintas situaciones que estamos viviendo. Yo creo que el año que viene se lo tendrán que dar probablemente a alguien que se haya dedicado a la economía de la salud, ¿no? O sea, creo que si esta ocasión, en este año, no se lo dio es porque las candidaturas se producen un año antes en el mes de octubre anterior a la concesión. Y efectivamente, todavía el coronavirus o el COVID-19 no había hecho su aparición tan espectacular cuando se pidieron candidatos. Yo creo que el año que viene eso, o los problemas migratorios, que pueden ser también muy importantes, o el caso de los estados fallidos, como pueden ser Libia o Venezuela, que tienen de todo y sin embargo no levantan cabeza. Perdona, me parece que he excedido el tiempo que me pedías que fuese breve y joder, me enrollo más de la cuenta. Perdóname. No. La verdad es que tenemos tiempo para que puedas elaborar tus respuestas como tú juzgues, ¿eh? No, por favor, no te sientas apretado a responder en breve porque no es el objeto el tampoco tiempo de la es un bien sesión. económico muy, muy escaso y que entra a formar parte de cualquier problema. Entonces, soy consciente de que tu tiempo y el tiempo de los que nos están escuchando tiene que ser aprovechado al máximo y efectivamente no se puede dilapidar.
Bueno, y leyendo el libro también veo que hay temas, aparte de los que has mencionado, me llamó la atención la econometría. Al principio se premiaban a económetras, es decir, a personas que enfocaban la economía muy matemáticamente, ¿verdad? Sí, sí, es la esperanza de que viendo datos, analizándolos con los potentes ordenadores que existen ahora, que en su momento, pues efectivamente eran resolver ecuaciones, pues habría que ver a Leontief, tuvo que renunciar a su tabla input-output original, porque es que no podía, la matriz de pagos no la podía invertir, claro, no tenían, y tuvo que reducir el número de entradas y salidas que tenía su famosa tabla. Pero toda esa enorme cantidad de datos que tenemos hoy a disposición de los ordenadores y su procesamiento ha sido muy premiada porque se pensaba que la economía debería adivinar lo que va a pasar en el futuro. Y bueno, ha tenido grandes premios, pero también notables fracasos, ¿no? La curva de Phillips, donde se decía que, por ejemplo, para mejorar el paro había que aumentar la inflación, pues se ha visto que son relaciones que no son congruentes, ¿no? O sea, y la econometría ha perdido glamour, ¿eh? Sigue siendo necesaria, claro, si los datos están ahí para estudiarlos, pero no son todos, porque una cosa haya pasado después de otra, no quiere decir que necesariamente sea función de. Bien, otro tema que también me llamó la atención, el premio Nobel que se concedió a James Buchanan en el año 1986. Resulta que esta persona, este investigador, junto con Gordon Tullock, bueno, pues comenzaron una rama de la investigación que es aplicar el análisis económico nada más y nada menos que a Sí, los a políticos. la política. Y es curioso porque Buchanan, que es el creador de la escuela del public choice, de la elección pública y demás, da una caña terrible a los políticos porque, bueno, Mackenzie, has citado a Mackenzie, a Tullock, a todos, toda la escuela del public choice que sigue existiendo y que sigue generando teorías sobre la corrupción, sobre la compra de votos, sobre las coaliciones, es de una actualidad extraordinaria. Y hay un comentario muy jugoso del propio Buchanan que dice que los suecos lo recibieron con muchísimos aplausos porque dijo, el premio Nobel, que me den a mí el premio Nobel solo me lo pueden dar los suecos, porque con todo lo que yo me he metido con los políticos y con la caña que les estoy dando, que me premien, es que tienen que ser gente tan fría y tan ecuánime como los suecos. Aplaudieron muchísimo. Qué gracia. Tenemos una pregunta y por supuesto animo a los oyentes a que las envíen en la cajita de las preguntas, consignen allí las preguntas para José Carlos, que yo iré pasando aquellas que nos dé tiempo a formular. ¿Crees que en algún momento de la historia veremos a un premio Nobel de Economía español? Y hay una segunda pregunta que dice, ¿hemos tenido o tenemos economistas de ese nivel? Pues curiosamente, lo más cerca que estuvimos de tener un premio Nobel de Economía fue José Barral Souto, que escribió sobre la programación lineal, que al final el premio se lo dieron a Kuhlmann. Pero él había dicho lo mismo en castellano 2 años antes. Entonces Barral, que ya falleció, era un gallego de Oleiros, pues podía haber sido premio Nobel de Economía. Pero pueden seguir siendo, porque tenemos magníficos economistas en nuestro país. Hay otros que se han ido a profesar pues, en Columbia o en otra serie de esto. Pero en el año pasado, hace 2 años, estuvo a punto de conseguirlo un economista especializado en temas de econometría y en el Banco de España, que es Manuel Arellano, pero tenemos a Leandro Prados de la Escosura dando clase en la Carlos III, tenemos a Fernando Fernández en el Instituto de Empresa, tenemos a muchos economistas de mucho prestigio que ojalá todavía, y a lo mejor algunos de los que nos están escuchando ahora se animan, y yo les recomiendo que escriban muy bien, como Krugman, y a ser posible en inglés. Es la pregunta que te iba a hacer ahora y parece que me has leído el pensamiento. Esto es, evidentemente, investigación que para darse a conocer en el mundo y tener bueno, preeminencia debe ser publicada, entiendo yo, en inglés, con lo cual nuestros economistas harán bien en saber redactar sus artículos en inglés y no digo ya para los españoles, sino incluso pienso en chinos o, bueno,
en otros puntos del mundo, Desgraciadamente es ¿verdad? así, desgraciadamente es así. Las grandes revistas económicas están en inglés. Tenemos revistas españolas también de mucho prestigio en castellano, pero no tienen la difusión y no olvidemos cómo se establecen los candidatos. Se le piden candidaturas a 70 universidades y casi todas ellas son de habla inglesa. Muy bien. Te hago otra pregunta. Esta vez Antonio dice, dentro de los temas más actuales que hemos comentado nosotros, la expansión monetaria de los bancos centrales y sus posibles efectos posteriores es objeto de estudio. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente. Lo que pasa es que, como también hemos comentado, tú puedes regar de dinero fácil el mundo y, sin embargo, el consumo no tira. Es decir, estamos en estos momentos con tipos de interés absolutamente ridículos, ¿no? Concretamente en la última subasta de bonos del Estado, pues la rentabilidad es de 0,023, o sea, es prácticamente imposible que rinda menos, ¿no? Entonces, probablemente el exceso de liquidez que hay actualmente habrá en algún momento que pasar factura y tendremos que recogerlo. Pero vivimos hoy porque lo que te dice también el siempre nombrado Keynes es que para llegar a largo plazo hay que pasar por el corto. Y a largo plazo estaremos todos muertos y ahora tenemos que vivir. Y lo que nos están preconizando pues el Banco Central Europeo en general es liquidez, porque necesitamos consumir para que la economía pueda seguir avanzando. Oye, has mencionado a Keynes de nuevo, es un economista, nadie podría negar que es de los más, si no, el más influyente. No fue premiado, evidentemente el premio se instauró mucho después del fallecimiento de Keynes, pero sí, bueno, Keynes o Keynes, sí comentas en el libro, porque a Hayek sí lo premiaron, el famoso debate Keynes contra Hayek, y dices que lo ganó Keynes. Sí, lo ganó Keynes, entre otras cosas, porque hablaba en inglés. Y vuelvo a repetir lo mismo, mientras Hayek tenía que traducir desde su alemán nativo, ¿no? Keynes será todo lo discutido que quieras, pero es el salvador de Occidente, porque en un momento donde Estados Unidos tenía un paro del 40%, donde la gente estaba desesperada, donde la economía no funcionaba, y los dos grandes totalitarismos del momento, como eran el comunismo y el fascismo, trataban de arrastrar a Occidente, Keynes, con su New Deal, políticamente utilizado en Estados Unidos, salvó a Occidente de que pudiésemos caer en una economía de corte totalitario, ¿no? Porque la gente no podía resistir la tensión de un paro tan extraordinario y de una desesperación tan grande, ¿no? Entonces, Keynes yo creo que salva a Occidente. Lo que pasa es que los keynesianos pretenden que cuando se normalizan las situaciones siga el Estado gastando indefinidamente. Entonces, es lo que ya vienen los monetaristas, la Escuela de Chicago, Milton Friedman y compañía, dicen, no, muy bien, ahora ya ha pasado. El momento malo ha pasado, volvamos a la ortodoxia, volvamos a la estructura del mercado y a la disciplina. Monetaristas, has mencionado a Friedman, también está Stigler, ¿verdad? Aquí en el libro Stigler para mí es uno de los grandes y yo cometí la estupidez o la arrogancia de juventud de poner del libro de texto un libro de Stigler en inglés. Y claro, al cabo de un mes tuve que cambiar de criterio, tuve que poner otras más asequibles. Ahora, eso sí, al año siguiente de haber hecho eso, a Stigler le dieron el Premio Nobel de Economía. Y Stigler es el primero que mete la información en el cálculo económico. Y dice, bueno, la información es importantísima y no puede usted dejar de introducirla en la ecuación. Y la publicidad es extraordinariamente necesaria porque nadie se va a gastar tanto dinero para decir mentiras, cuando el consumidor inmediatamente va a poder comprobar si eso que se le ha prometido es verdad o no lo es. Entonces, Stigler, nada menos que en el año 82, es premiado por decir algo tan evidente como que la información hay que introducirlo en el análisis económico. En otra parte, no en tu libro, he leído que a Hayek le dieron el premio porque no se lo pudieron dar a von Mises.
Para cuando premiaron a Hayek con el Nobel de Economía, Hayek ya no hacía economía. De hecho, le premiaron por artículos que desarrolló en la época en que trabajaba mano a mano con Mises acerca del ciclo económico y acerca quizás del dinero, ya que la pregunta anterior venía de las teorías de la inflación, Sí, la política monetaria, efectivamente. porque a Hayek ya le premiaron cuando se dedicaba a temas de filosofía política. Sí, estaba escribiendo sus famosa trilogía sobre la libertad. Es más, cuando le dieron el premio a Hayek junto a Myrdal, hubo quien se preguntó y dice, pero este hombre todavía vive. Porque claro, la polémica que has mencionado antes de Hayek contra Keynes fue notoria y prácticamente se lo merendó. O sea, Keynes se merendó a Hayek porque proponía soluciones de gasto estatal, de participación del Estado, porque si no, nos íbamos la economía se iba a la porra, ¿no? Era lo que estábamos viendo con la Gran Depresión y con los totalitarismos que hemos comentado. Y el propio Hayek se sorprendió. Y él estaba, bueno, no se lo dieron a von Mises porque efectivamente también se había muerto, pero la escuela austriaca es el gran representante y estaba en el Instituto San Pelerin, ahí estaba Hayek todavía vivo, que pudo ver cómo se caía el muro de Berlín, porque Hayek se murió con 90 años, y pudo ver cómo sus teorías en el propio digamos, palacio del socialismo, vencían sus teorías liberales, ¿no? O sea, que la historia acabó dándole la razón. El socialismo Bueno, no esto podía parece. conducir a nada bueno, la planificación no llegaba a buen puerto nunca. Bueno, es curioso porque si te das cuenta, han premiado varios rusos, ¿no? O sea, hemos mencionado a Leontief, pero podíamos mencionar a Kuznets y a otros varios. Y el único que realmente estuvo toda su vida en Rusia, en la Unión Soviética, y que recibió el premio Nobel fue un tal Kantorovich, que casi se juega la vida porque le mandan a un gulag, porque le acusaban de que utilizaba expresiones relativamente burguesas. Y Kantorovich le hicieron ministro de planificación y demás, es el gran representante del segundo mundo, el único representante del segundo mundo en el mundo de los premios Nobel de Economía. Qué curioso. Hay una pregunta en el chat, Juan Francisco decía, ¿cuáles serían algunas de las revistas españolas de prestigio, entendemos, dentro de la disciplina de la investigación económica? Bueno, eso hay muchas, por supuesto, pero yo me metería en Internet y pondría revistas económicas y veréis que hay muchas y muy buenas. Y yo no quiero precisar ninguna en concreto porque todas me parecen magníficas. Muy bien, perfecto. Oye, José Carlos, ¿hay quizás temas que no se han premiado? No sé si por cierta corrección política, temas que no se quieren tocar, no se quieren publicitar, concediendo un premio a un economista que lo hayan estudiado, porque has mencionado migraciones, cambio climático, contaminación, es decir, virtualmente casi cualquier cosa se puede analizar desde el punto de vista económico. ¿Qué temas se han quedado fuera deliberadamente? Sí, yo creo que hay problemas espinosos, hay temas que se han evitado porque no son, las cosas que se tendrían que decir no son políticamente correctas, ¿no? Por ejemplo, el tema del trabajo, que es algo tan sumamente importante y tan sumamente general en cualquier país, solo ha sido premiado en una ocasión y además a 3 personas, hablando de las pensiones. Y lo que dicen, pues es duro de pelar, porque vienen a decir que no hay que ser demasiado generoso en las prestaciones por desempleo porque entonces la gente no buscaría trabajo, o que hay que subvencionar, si quiere, ayudar a las personas, pero no a los empleos, que hay empleos que tendrían que desaparecer, que hay cosas que las hacen mejor las máquinas, que no me pida usted que le proteja esta empresa porque esta empresa tendría que desaparecer. Claro, un tema de este tipo es políticamente jodido, el escribirlo y el publicitarlo y el premiarlo. Entonces, el tema del trabajo, que es muy importante, como es lógico, no ha sido premiado suficientemente. El tema de las migraciones, pues está de absoluta actualidad, ¿no? Y más que de las migraciones, el tema de la incorporación de distintas culturas a una economía específica, ¿no? Con distintas
patrones culturales, religiosos, la integración, la globalización, que cada vez el mundo es más pequeño, tampoco está admitiendo una dedicación por parte de los economistas, porque no resulta atractivo. La economía de la salud no está siendo abordada. Yo creo que el año que viene, o a Amy Finkelstein o a Marina Mazzucato, yo creo que la tendrían que considerar de alguna forma, porque es muy evidente los problemas que produce una pandemia. Oye, mira, Manuel en el chat comenta y pregunta que si no hay un sistema económico que funcione 100% en todo momento y en todos los lugares. Y esto lo conecto con la reflexión que acabas de compartir. Parece ser que tú, con tu experiencia y con tu estudio de los premios Nobel de Economía, hay culturas que son más, por decirlo así, conducentes a la prosperidad, a la creación de riqueza. Hay sistemas como el capitalismo que funciona o que funciona mejor y otras que a lo mejor, mientras sigan con esos valores, no van a salir de pobres. Bueno, yo creo que quien ha hecho esta pregunta se la puede contestar él mismo, ¿no? No tiene más que ver cuál es la situación de los diferentes países, ¿no? O sea, qué es lo que ha dado resultado, qué es lo que no ha dado resultado, teniendo en cuenta que las circunstancias nunca son iguales. La historia nunca se repite igual. Entonces, no estamos en el siglo XVIII ni en el siglo XIX, donde los eruditas se cargaban a las máquinas porque les quitaban el trabajo. Estamos en una cosa muy diferente y donde nos encontramos ante un problema muy gordo y que no está suficientemente, a mi juicio, abordado, como es el de la innovación que está, de la inteligencia artificial, que está mandando al paro a muchísima gente. Y la gente tiene miedo a perder el trabajo. ¿Qué va a pasar después? Pues no lo sabemos. ¿Y cuál es la trayectoria que se tendría que seguir? ¿Deberíamos innovar más? No cabe duda que hoy día no vamos a hacer los coches a mano, sino que los vamos a hacer con máquinas y con robots, y que mucha gente tendrá que cambiar de su actual actividad, pues lo hemos visto en estos últimos meses, al teletrabajo, a la compra por Internet, a una serie de funciones que nos modifican el entorno. No solamente son países los que existen, sino países y sus circunstancias. Y las circunstancias no son iguales ahora que hace un año y que hace 20 años, ni serán iguales dentro de 50. O sea que tendremos que seguir estudiando y tendremos que seguir previendo un futuro en el cual vamos a vivir. Un futuro peligroso, donde vamos a vivir peligrosamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo bueno, dices? Pues porque el mundo no va a ser como ha sido hasta ahora. El mundo se ha hecho más pequeño, están descubriéndose nuevos sistemas, la innovación es creciente. Vamos, Internet, que estamos utilizando en estos momentos, era impensable hace 20 años. Hoy día estamos conectados no sé cuántas personas, las que sean simultáneamente, de una forma que si se lo hubiésemos dicho a Hayek o a Keynes, pues no se lo hubieran ni creído, ¿no? Pensar que cuando vamos con un coche estamos mandando un mensaje a un satélite que está en el espacio para contestarnos si hay sitio para aparcar, son cosas inconcebibles hace 20 años. Y no sabemos todavía lo que vamos a vivir, pero será difícil. Y nuestros trabajos serán distintos y tendremos que estar innovando y estudiando permanentemente. Hemos hablado antes de Milton Friedman y de sus apariciones en televisión, sus series la de Free to Choose. También ha habido otros Nobel que se han convertido en estrellas del cine, incluso, como John Nash y su película de Una mente maravillosa, creo que se llamó en español. Una mente maravillosa, efectivamente. Que Nash es una de las pocas personas que se ha casado 2 veces con la misma mujer, porque él era un matemático extraordinario y le contrató la CIA para desencriptar todas las fórmulas, todas las claves y entonces de esa relación le entró una paranoia, que veía espías por todas partes. Tuvo que estar en el psiquiátrico varias veces, se tuvo que separar de su mujer porque tenía miedo, luego se superó ese miedo, volvió a profesar en la Universidad de Princeton,
Y es un individuo extraordinariamente fértil y un matemático de primera mano en la teoría de juegos, ¿no? Es un gran exponente de la teoría de juegos. Nash, hay otra anécdota que cuenta el propio Nash cuando le invitaron a dar una conferencia, una sesuda conferencia con un aparato matemático extraordinario, y se encontró con que el auditorio estaba a reventar, o sea, que bueno, estos tíos que han venido aquí, si yo voy a decir aquí unas cosas incomprensibles para toda esta gente. Y dije, estos tíos han creído que venían a ver a Russell Crowe. Y efectivamente. Oye, hay otros economistas también, no solamente famosos en la gran pantalla, aunque interpretados por actores, claro, pero hay hasta grandes empresarios. Me he llevado una sorpresa muy grata leyendo tu semblanza de Paul Romer. Bueno, a Paul Romer le nombran en el Banco Mundial, director general del Banco Mundial, y le destituyen al año siguiente, porque lo que hace Romer es algo muy curioso, es decir, ¿por qué ante un problema de la desigualdad tan enorme, por qué no los países ricos tutelan o pupilan, o como queráis llamar, a otros pobres? Los dicen, bueno, mira, nosotros hemos sido pobres también hemos pasado vuestras dificultades y os vamos a tutelar, os vamos a enseñar cuál es el camino que nos ha hecho ricos a nosotros. Y dijo, bueno, pues mira, pues que Suecia, por ejemplo, apadrine a Madagascar, a ver si lo saca adelante. O el caso es que llega incluso a plantearse una colaboración con Costa Rica con el presidente Lowe. Y las famosas charter cities, ¿no? Las ciudades sí, autónomas. las charter cities, los clústeres, las ayudas del primer mundo al tercer mundo. Y sin embargo, eso se tiene que suprimir por un efecto de un falso colonialismo y de que los países son soberanos y que no pueden admitir la injerencia de los terceros. Y es una pena porque la idea de Romer no iba por la vía de la colonización, sino más bien de la ayuda, ¿no? Pero fíjate que aquí comentas en el libro que Paul Romer se aventuró en el área empresarial fundando en el año 2000 la empresa Applia para la educación online, empresa que 7 años más tarde fue comprada por el grupo Thomson. Es decir, que es un... Eso sí, os hizo la competencia a vosotros, aunque a continuación, después de esta enseñanza online, pues lo vendió y siguió con sus problemas teóricos académicos. Pero efectivamente, y claro, y otro que podríamos citar sería Bengtsson, que es un finlandés que como buen finlandés, además de dedicarse a enseñar y a estar en la academia, pues trabajó en Nokia. Claro, en Finlandia, si no se trabaja en Nokia, es difícil que se trabaje en otro lado. La verdad es que señalo estos perfiles porque rompen un poquito con la idea que podemos tener equivocada, muchos, de que sean ratones de biblioteca. Una persona como Romer ya vemos que ha hecho prácticamente de todo, empresario, académico. Además, también tenemos alguna charla de Paul Romer en el TED, en los famosos congresos de charlas sí. TED Talk. Él habla sobre las ciudades autónomas y lo hace muy bien. La recomiendo también para todos los oyentes que se vayan a ver la charla de Paul Romer en los TED Talks. Bien, a ver si tenemos alguna preguntita más, porque ya nos acercamos casi a la hora de duración. Es el momento en que, si queréis apurar y lanzar una pregunta más para José Carlos, ahora es el momento. Animaos. José Carlos, ¿algún premio Nobel que te parezca a ti, no sé, que digas, mira, este tengo especial cariño? Bueno, especial cariño lo tengo a todos porque todos son personas fascinantes, ¿no? Son gente de primera división con unas aportaciones verdaderamente magistrales. Y muchas de ellas dices, bueno, es que esto es elemental. Dices, sí, es elemental, pero se te tenía que haber ocurrido a ti primero y no se te ha ocurrido. Sin embargo, por decir algo, digamos, poco común, yo me quería referir a Angus Deaton, que es un premio Nobel que da una cantidad de estopa terrible a las ayudas al desarrollo. Y dice, bueno, vamos a ver, estamos anestesiando nuestra conciencia y entregando mucho dinero a los países del tercer mundo. ¿Y a dónde va todo ese dinero? Porque a lo mejor resulta que lo que están es terminando en compra de armas o en manos de narcotraficantes. Es tan importante la cantidad de dinero que estamos aportando al desarrollo del tercer mundo que se dan golpes de Estado para controlar ese dinero que llega allí,
para explotar la industria de la caridad. Y dice, ¿por qué los países del primer mundo no hacemos una auditoría de cómo se están entregando estas cantidades? Concretamente, nuestra Esther Duflo, los del año pasado, ¿no? Los del año antepasado, han creado una auditoría para saber del dinero que se recauda para ayuda al desarrollo, cuánto llega finalmente. Entonces, los resultados son realmente terribles. O sea, y dicen, bueno, ¿y por qué las mercancías tienen que ir transportadas por barcos del primer mundo, por empresarios del primer mundo, por gente que va en aviones y en hoteles de lujo, y que al final resulta que a lo mejor lo que tenemos que hacer es dejar de dar tanta ayuda al desarrollo y hacerla de otra manera. Bueno, todo eso está en estos momentos en cuestión y Esther Duflo, Benahit y el propio Amos Deaton nos llama la atención de una manera desesperada. Diciendo, oigan, no anestesien ustedes su conciencia con la industria de la caridad. Vean ustedes qué hacen con ese dinero y traten de hacerlo mejor. Muy bien, preguntas. Tengo un par de ellas. Eduardo dice, ¿cuál podría ser el próximo gran avance económico premiado con un premio Nobel? Bueno, yo he apostado por algo relacionado con la salud, ¿no? Concretamente me he atrevido a hablar de Amy Finkelstein porque creo que es la persona que ha dedicado más tiempo a esto. Y yo creo que el problema de las migraciones, del cual nosotros somos el bajo vientre de Europa, ¿no? Pero Italia, Alemania con los turcos, en fin, todo el problema de las personas que huyen no solamente de la pobreza, huyen también de la guerra. Todo eso habría que ver la forma de incorporarlo, y no solamente incorporarlo, sino convertirlo en algo positivo y no disgregante. Yo creo que las migraciones que están siendo millonarias, o sea, son millones de personas las que están moviéndose continuamente, es un tema que también merecería un estudio. Y yo creo que David Carr es otro de los elementos que lo ha estudiado con profundidad. Los países fallidos, y ahí tenemos un turco americano, claro, después de decir la nacionalidad hay que probablemente poner a continuación norteamericano. Acemoglu hace un estudio sobre los estados fallidos, por qué fracasan las naciones. Yo creo que también es otro tema que puede ser premiado. Bueno, libro muy recomendado, ¿vale? Se lo digo a los oyentes porque ese libro está traducido además en español. Daron Acemoglu es un economista de estos también muy divulgativos y hay que leerle, claro que sí. Manuel Ferrer te pregunta, José Carlos, ¿ha habido en España políticos que hayan demostrado ser buenos economistas? ¿Deberíamos elegir a nuestros políticos ser buenos economistas a la hora de elaborar presupuestos y planes económicos o es una utopía? Bueno, hemos tenido buenos políticos economistas, como puede ser Fuentes Quintana. Nosotros hemos tenido una modificación de nuestra economía autárquica con el plan de estabilización en el 59 y hemos tenido economistas muy importantes. Pero a la pregunta que dice Manuel Ferrer, yo diría que debemos tener buenos economistas, buenos políticos economistas, pero sobre todo buenos políticos. Vale, muy bien. Porque claro, yo creo que son dos habilidades y dos capacidades distintas, ¿no? El político tiene unas cualidades, el economista otra. Quizá hacen falta políticos que se fíen de buenos economistas. Exacto. En fin. Miguel Montes te pregunta, ¿existe un equivalente a Haruki Murakami, un autor de literatura, vamos a decir? Dice, es decir, un economista que siempre esté ahí, propuesto o considerado mucho tiempo, pero al que nunca se le galardone con el premio Nobel. Bueno, Hayek ha sido uno de los, digamos, permanentemente reseñados hasta que al final se lo dieron. Pero lo triste es que hay muchos que están permanentemente reseñados y no se lo han dado. Todavía. Tenemos ejemplos a Richard Barrow. Bueno, no quisiera mencionar porque es que solo son 86 los premiados y los posibles premiados pues son varios cientos. O sea que yo creo que vamos a tener
años por delante para poder premiar a todos los que han sido y son magníficos referentes. Bueno, años por delante y entiendo yo, José Carlos, que posteriores reediciones, ¿no? Porque aparte de que se reimprima el libro Una corona de laurel naranja, entiendo yo que estás dispuesto a seguir aumentándolo conforme vaya aumentando la nómina de premiados con el Nobel de Economía. El problema es que uno tiene fecha de caducidad, o sea, y el premio Nobel de Economía esperemos que no la tenga, ¿no? Yo de momento lo que sí he hecho después de los 50 años, porque este libro es consecuencia de que se producían 50 años desde el primer Nobel de Economía concedido a Reinhard Friese y a Jan Tinbergen. Entonces, me ha quedado un poco digamos, de fuelle para poder escribir las semblanzas de los del año 2019 y 2020. Vamos a ver hasta dónde me da Dios vida y salud para poder seguir diciendo las maravillas de esta gente que, sinceramente, merece la pena el escucharles, el ver lo que han dicho, porque son gente muy inteligente. Pues esperemos que sea y Dios te dé una vida muy larga, muy productiva, porque además de las obras de teatro, que ya me has enviado unas cuantas y prometo que estas Navidades me pondré con ellas, por si acaso podemos representarlas aquí, quién sabe. Pero bueno, además de las obras de teatro, que sigues escribiendo muchas ediciones ampliadas de Una corona de laurel naranja. Diré de nuevo, recordaré a los amigos que están escuchando que desde la caja de la descripción del vídeo se pueden descargar un documento en PDF con 5 semblanzas de los últimos 5 premios Nobel preparados por José Carlos, que no están en el libro, es material inédito para todos vosotros que estáis viendo esta grabación. José Carlos, ha sido un placer y creo que aquí los amigos que siguen con nosotros, Antonio, Andrés, Chema, Fernando, Gonzalo, José Antonio y José Miguel, se lo han pasado bien. Este es el momento, queridos amigos, de mandar estos aplausos virtuales, agradecimientos a José Carlos por el rato tan bueno, que es casi una hora clavada, son las 8:01, puntualidad británica. José Carlos, ¿qué hemos pasado contigo? Jorge dice que ha sido un auténtico placer, qué conversación tan interesante, dice Juan Francisco. Eduardo dice que muchas gracias, tómatelo, no te podemos aplaudir aquí en físico, te aplaudo yo, pero estos son gracias a vosotros por aguantarme y por escucharme. Ha sido un placer, verdaderamente. Ha sido un placer. La charla ha sido magnífica, dice Pablo. Muchísimas gracias. Gracias por ese placer de escucharte, dice Pepe. En fin, gracias a vosotros, amigos de Value School, porque sin vosotros, además de los invitados, esto no es posible. La semana que viene vamos a volver a encontrarnos el lunes, atención, para aprender a invertir en oro desde cero. Vamos a explicarlo todo. Aquellos que estéis interesados en diversificar la cartera por la que pueda venir, las crisis que puedan venir y queráis incorporar oro a vuestro portfolio de inversión, os vamos a explicar cómo se hace y los distintos métodos para lograrlo de manera fácil y sobre todo económica. Eso es el lunes. Y el miércoles apuntaos al Winter Summit, la escuela de invierno de Value School, con la que vamos a decir adiós a este 2020. Y yo digo ya adiós y buenas noches a José Carlos Gómez Borrero y a todos los amigos que estáis aquí, todavía conectados. Hasta la semana que viene. Salud para todos. Adiós, amigos. Adiós.